Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Por aquí habla Jesús Fuentes, estudiante de gerencia financiera en el UPG, tercer semestre sabático. Hoy les vengo a explicar más o menos lo que es el ejercicio que manda el profesor referente a las gráficas estadísticas y lo que sería sacar el resultado y explicar las gráficas de los vacunados contra el COVID en América, ¿sí? Partiendo desde Estados Unidos hasta Latinoamérica, Brasil, Venezuela, Ecuador, etc. Para empezar, hay que tener en cuenta y claro que es lo que sería lo que tenemos que tener a la mano para hacer este ejercicio, ¿sí? Es importante haber visualizado los videos emitidos por el profesor para poder entender un poco más o menos lo que sería la dinámica y cómo hacer lo que sería esta actividad, ¿sí? A mi entendimiento, y profesor me corrige sobre esta actividad, ¿sí? Primero que nada tenemos que sacar lo que serían los factores de ese ejercicio para poder complementarlo. En este caso, ¿cuáles son esos factores? Debemos tener lo que serían los datos, lo que serían los datos numéricos, el dato mínimo, el dato máximo, el rango, los intervalos y la amplitud. ¿Cómo se sacan cada uno de ellos? Bueno, para sacar el dato mínimo es sumamente fácil, simplemente tenemos que ver los datos que nos suministró el profesor en el ejercicio, ¿sí? Y dentro de esos países, porque son países, tenemos que buscar el dato mínimo de vacunados. En este caso, o en este ejercicio preciso, el dato mínimo es de 234.119, que viene siendo Haití, ¿sí? Y también tenemos que sacar nuestro dato máximo, así como sacamos el mínimo, y viene siendo Estados Unidos con 544.462.111 vacunados. Tenemos que sacar lo que sería nuestro número de datos. El número de datos es la cantidad de países que vamos a realizar lo que sería este resultado promedio, por así decirlo, o el resultado más aproximado. ¿Cuántos datos o cuántos países, mejor dicho, tenemos para hacer este ejercicio? Bueno, hay 18 países a los cuales son los que vamos a realizarle lo que sería la agrupación, y vamos a sacarle la frecuencia y los vamos a agrupar, etc. ¿Sí? Bueno, luego de tener lo que sería el dato mínimo y el dato máximo y el número de datos, debemos sacar el rango. Para sacar el rango tenemos que realizar lo que sería la resta, dentro del dato máximo contra el dato mínimo. Y eso nos tiene que dar un resultado. El resultado es de 544.227.992. De esta manera ya tenemos lo que sería el rango, que lo vamos a representar en R. Ahora bien, tenemos que sacar el número de intervalos. El número de intervalos se saca a través de lo que sería una operación matemática, sacando lo que sería 1 más logaritmo en base 2 de 18. Esa operación da un resultado. En mi caso, me dio 4 el resultado. Realmente no da 4, sino da 4, X cantidad de números. Pero si esa cantidad de números no se puede aproximar a 5, se queda en 4. En mi caso se queda en 4 porque no era aproximada a 5. Ahora bien, luego que tengamos el intervalo, tenemos que hacer lo que sería la amplitud. La amplitud viene siendo lo que sería la división entre rango, ¿sí? Y el número de datos. Tenemos que sacar lo que sería la cantidad de la amplitud, que se saca a través de la división entre el rango, que viene siendo 544.227.992, entre el rango que nos dio 4, ¿verdad? Luego de que tenemos ese número, que nos da 136.056.998, ya tenemos lo que serían nuestros factores o nuestros valores para poder hacer
nuestra tabla de frecuencia, ¿sí? La tabla de frecuencia es básicamente el núcleo de donde vamos a sacar toda la gráfica o todas las gráficas que nos solicita el profesor o el ejercicio, mejor dicho. Empezamos realizando el cuadro. Yo esta tarea la hice en Excel, ¿sí? Y bueno, fue una manera mucho más fácil de realizarla. Luego de que tenemos lo que sería la cantidad de intervalos, tenemos que hacer una tabla en base a 4 filas, ¿verdad? Luego tenemos que hacer una columna, una segunda columna, con el límite inferior y el límite superior. Ese va a ser el título de esa columna. ¿Qué vamos a abarcar ahí? Ahí vamos a abarcar vamos a hacer desde el límite inferior, que viene siendo 234.119, vamos a abarcar hasta nuestra amplitud. Vamos a hacer la sumatoria hasta nuestra amplitud, es decir, 234.119 más 136.056.998. Eso nos da que tenemos una agrupación cerrada desde 234.119 hasta 136.291.117 abierta. Ese va a ser nuestra primera agrupación. Luego en el intervalo 2 vamos a tener una agrupación desde 136.291.117 más la amplitud nuevamente, que es 136.056.998. Entonces 136.291.117 más 136.056.998 nos da una cantidad de 272.348.115 vacunados, esa agrupación abierta. Luego en el intervalo 3 hacemos exactamente lo mismo, la sumatoria del intervalo abierto del número 2 con el intervalo, con la amplitud. Es decir, 272.348.115 más 136.056.998, que viene siendo la amplitud, es 408.405.113. Y ahora nuevamente volvemos a hacer lo mismo. A esos 408.405.113 le vamos a sumar la amplitud nuevamente y nos va a dar un total de 544.462.111. Eso nos va a dar exactamente el mismo valor que el último o el dato mayor reflejado en el ejercicio. Es decir, si se fijan, el dato máximo es Estados Unidos y da 544.462.111. En este resultado nos está dando nuestra agrupación. En nuestra agrupación nos está agrupando ya ese último país exactamente hasta ese límite, justamente la cantidad exacta de ese país. Es una manera de comprobar que el ejercicio va de una manera correcta. Ahora hay que sacar lo que sería el promedio de esos grupos que hemos realizado. ¿Cómo se saca ese promedio? Bueno, ese promedio es básicamente tomar lo que ese promedio se saca de la siguiente manera. Es decir, límite inferior más límite superior lo iremos sumando por intervalo. Es decir, el intervalo 1 es de 234.119 vacunados hasta 136.291.117 vacunados. Eso lo sumamos y lo dividimos entre 2 y nos va a dar un resultado. En este caso el resultado de este ejercicio me dio que tenemos un promedio que es el valor más exacto o digamos que más importante que tiene este ejercicio y nos da 68.262.618. Es decir, que desde la agrupación del dato mínimo, que viene siendo Haití, hasta el dato máximo de esa agrupación, que es 136 millones, que no hay un país de 136 millones, sino el más cercano viene siendo Argentina, es decir, que desde Haití hasta Argentina incluye una serie de países o una cantidad de países, y el promedio de esa cantidad de países de vacunados es de 68.262.618. ¿Sí? Ahora vamos a sacar la frecuencia absoluta de
de esas agrupaciones. ¿A quién nos estamos refiriendo? ¿Cuántos países? ¿De qué estamos hablando ahí? Entonces, ya hicimos una agrupación. Ahora de esa agrupación vamos a sacar cuántos países estamos hablando por cada intervalo, ¿verdad? Entonces, en nuestra frecuencia absoluta, que la vamos a representar con Fi, F sub i en minúscula, vamos a sacar todos los países que estén dentro del cada, en este caso, intervalo. En el intervalo 1 es donde hay mayor cantidad de países. Ahí vamos a tomar desde 234.119, que es nuestro límite inferior, hasta nuestro límite superior del intervalo 1, que viene siendo 136.291.117. Ahí vamos a ubicar todos los países que estén dentro de ese grupo. Como ya les había comentado, está desde Haití hasta Argentina, que es 93 millones aproximadamente, ¿sí? Entonces, ¿cuántos países estamos hablando? Bueno, ahí estamos hablando de Haití, estamos hablando de Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Panamá, Colombia y Venezuela. Eso da un total de 15 países que están en ese rango de 234.119 hasta 136.291.117. Es decir, nuestra frecuencia absoluta o nuestra agrupación va desde 136.291.117 hasta 272.348.115 vacunados. Eso significa que de esa agrupación de 136 millones hasta 272 millones solamente tenemos un valor o un dato o un país que cumpla o esté dentro de esta agrupación. ¿Cuál es ese país? Bueno, en este caso estaríamos hablando de nuestro país que viene siendo parte de América, que viene siendo México, ¿sí? Que tiene una cantidad de vacunados de 179.274.307 vacunados. ¿Correcto? Ok. Luego sigue la agrupación del intervalo 3, que viene siendo desde 272.348.115 hasta 408.405.113 vacunados. ¿Quiénes entran dentro de esa agrupación? ¿Qué datos, qué valores, qué país? En este caso entraría nuestra hermanos compañeros Brasil, que tiene una cantidad de 369.527.744 vacunados. Es decir, un solo país. Esa va a ser nuestra frecuencia del intervalo 3. ¿Por qué? Porque dentro de ese rango nada más tenemos un solo dato. Y por último tenemos el intervalo 4, que es desde 408.405.113 a 544.462.111 vacunados. ¿Aquí de quiénes estamos hablando? Aquí estamos también hablando de una sola frecuencia, que en este caso es un solo país y viene siendo Estados Unidos, que tiene esa cantidad de vacunados, 544.462.111. Ya tenemos nuestra frecuencia. Ahora, ¿qué nos falta? Sacar nuestra frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo sacamos nuestra frecuencia absoluta acumulada? Bueno, en este caso, para sacar nuestra frecuencia absoluta acumulada, debemos realizar lo que sería sumando el valor de cada intervalo, en este caso de la frecuencia absoluta. Es decir, la primera frecuencia absoluta acumulada va a ser 15, es decir, igual que la frecuencia absoluta. Pero nuestra segunda frecuencia absoluta del intervalo 2 va a ser 15 más 1, que es el segundo, la frecuencia absoluta de el intervalo 2. Entonces sería 15 más 1, 16. La frecuencia acumulada de el intervalo 3 viene siendo 16 más 1, 17, y 17 más 1, 18, y así sería el resultado de nuestro intervalo 4, 18. Es decir, sería frecuencia absoluta más 1, pero el primer intervalo
no se le suma algún dato alguno, es decir, siempre va a ser igual que la frecuencia absoluta. Pero el segundo intervalo y el tercero y el cuarto van a tener la sumatoria de la frecuencia absoluta, la cantidad. En este caso, nuestras siguientes frecuencia absoluta es 1, es decir, 15 más 1, 16, 16 más 1, 17, 17 más 1, 18. Ya ahorita más les voy a explicar o les voy a mostrar esta tabla. Luego que tenemos nuestra frecuencia absoluta, vamos a realizar lo que sería la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se saca con nuestra frecuencia absoluta entre el número total de casos, ¿verdad? Esa sumatoria nos debe dar aproximadamente cerca de 100, cerca de 1 o cerca de 1000, dependiendo de las cantidades que estemos hablando. En este caso estamos hablando de cantidades relativamente bajas en cuanto a las operaciones que estamos realizando. Es decir, tenemos que dividir 15 entre 100 y eso nos va a dar eso no, tenemos que dividir la frecuencia absoluta, que es 15 del primer el intervalo, luego tenemos que dividir 1, 1 y 1, o sea, dividir cada intervalo entre el número de casos, que en este caso viene siendo 18. El primer caso nos da que 15 entre 18 da 0,83. El segundo es 1 entre 18, nos da 0,05. Y los otros dos intervalos que vienen siendo 1 también nos dan 0,05. Luego, para sacar lo que sería nuestra frecuencia relativa acumulada, tenemos que realizar básicamente la sumatoria entre la frecuencia relativa y le vamos a ir sumando el resultado del intervalo 2, es decir, 0,83 se coloca en el intervalo 1 de manera igual y luego a ese 0,83 le sumamos el 0,05 del intervalo 2, eso nos da 0,88. A ese 0,88 le sumamos el intervalo de la frecuencia relativa del intervalo 3, que es 0,05, nos da 0,93 y hacemos sucesivamente lo mismo con el intervalo 4, que es 0,93 más 0,05 y nos da 98. Ahora bien, para sacar lo que sería el porcentaje, ¿sí? Que en este caso es la frecuencia relativa porcentual, debemos realizar lo que sería la división entre 100 de lo que viene siendo nuestra frecuencia relativa, es decir, 0,83 entre 100 nos da 83%, 0,05 entre 100 nos da 5%, 0,05 entre 100 nos da 5% y 0,05 entre 100 nos da 5%. Y ahí tenemos lo que sería nuestra frecuencia relativa porcentual. Como ahora sacamos lo que sería nuestra frecuencia relativa porcentual acumulada. Es básicamente lo mismo que las frecuencias acumuladas que hemos sacado anteriormente. Vamos a sumarle el segundo intervalo a cada sumatoria que vayamos a realizar o a cada dato que vayamos a colocar. Es decir, colocamos el primer valor que viene siendo 83%, a ese 83% le vamos a sumar 5% del segundo intervalo y nos va a dar 88%. Ese 88% le sumamos 5% nuevamente del intervalo 3, nos da 93%. Y por último, en ese 93% le sumamos el intervalo 5% del intervalo 4, y nos va a dar 98%. Casi el 100% de los países, ¿no? Ahora, esto tenemos que llevarlo a grados para poder hacer lo que sería nuestra gráfica de tortas. Para hacer lo que sería nuestra gráfica de torta tenemos que realizar, o de pastel, tenemos que realizar una operación matemática para llevar de porcentaje a grado. ¿Cómo viene siendo esa fórmula? Viene siendo el porcentaje, que viene siendo 83, lo vamos a multiplicar por 360 grados, que es lo que contempla el círculo de la torta, es decir, 360 grados. Entonces sería 83% por 360 grados entre 100, y eso nos va a dar lo que sería el número
de grados de cada intervalo. En el primer intervalo nos da 83 por 360 grados, nos da una cantidad. Entre 100 nos da 298 grados con 8. En el segundo intervalo es 88% por 360 entre 100 nos da 18 grados. Y los otros intervalos, como también son del mismo número, nos da 18 grados. Esa sumatoria nos tiene que dar 360 grados. En mi caso me dio 352 grados con 8. No me dio exactamente 360. No logré hallar el porqué, y espero que usted, profesor, que vea este video me pueda explicar esta incongruencia. Pero tengo sumamente claro que tiene que darnos exactamente el número. Y por último vamos a hacer lo que sería la explicación de las gráficas, en este caso de lo realizado. Ya les expliqué las tablas de la frecuencia con datos agrupados. Ya la hicimos completa. Ya como tenemos nuestra tabla de frecuencia, ahora sí venimos a hacer nuestras gráficas. ¿Cómo vamos a hacer estas gráficas? Esta gráfica vamos a realizarla a través de lo que se pidió en el ejercicio. Vamos a hacer un histograma, un polígono de frecuencias, una ojiva y una torta. Para hacer cada una de ellas necesitamos cada dato de esa tabla de frecuencias. Por eso de porcentaje llevamos a grados para poder hacer la torta. Para eso sacamos el porcentaje para poder hacer lo que sería también parte de la torta, parte de lo que es el polígono de frecuencia, el histograma, etc. La frecuencia absoluta para poder hacer nuestra histograma, la ojiva. Ok, bueno, en lo que viene siendo el histograma, es una representación gráfica estadística a través de barras. En este caso vamos a agrupar, ¿no? Tenemos lo que sería, vamos a tomar nuestros valores de las agrupaciones de cada intervalo y vamos a sacar el promedio en gráfica estadística de cuánto es lo vacunado entre ese rango de países que tomamos, ¿sí? En el histograma tenemos que de 234.119 a 136.291.117 vacunados, tenemos un rango o un promedio de 68.262.618 vacunados. Es decir, en ese rango, que son 15 países, tenemos promedio de vacunación de 68 millones aproximadamente. Nuestra segunda agrupación viene desde 136.291.117 hasta 272.348.115 vacunados. Eso nos da lo que sería un promedio de vacunación de 204.319.616. Aquí estamos hablando nada más de un solo país. El promedio de ese solo país es aproximadamente de 204 millones. Como estos datos están desde febrero, actualmente estamos en mayo, estamos sacando un aproximado. Como es una tabla de frecuencia con datos agrupados, es un aproximado, no es un dato exacto. Por último, el siguiente tenemos lo que sería 272.348.115 a 408.405.113 vacunados. En ese rango tenemos un promedio de vacunación de 340.376.614. También hablamos de un solo país. Y por último tenemos una agrupación que va desde 408.405.113 hasta 544.462.111. Tenemos un promedio de vacunación de 476.433.612. ¿Sí? Por otro lado tenemos lo que sería nuestra ojiva, ¿sí? Que viene siendo una especie de recta en marcación de puntos, en donde se nos detalla lo que sería la cantidad de países o agrupaciones de la frecuencia
absoluta acumulada. Aquí vamos a ver esa frecuencia absoluta acumulada y vamos a ver lo que sería el resultado de cada frecuencia acumulada, que viene siendo el promedio, ¿sí? En este caso, por cada frecuencia acumulada, en este caso la primera, que es 15, tenemos un promedio de vacunación de 68.262.618. En nuestra segundo dato acumulado, viene siendo 16, tenemos un total de 204.319.616 vacunados. En nuestro tercer intervalo, que es de 17, nuestra frecuencia acumulada, tenemos 340.376.614. Y por último, en nuestro intervalo 4, que nuestra frecuencia acumulada es 18, tenemos un promedio de vacunación de 476.433.612. Eso es en nuestra gráfica de la ojiva. En nuestro polígono de frecuencia tenemos lo que sería también de igual manera una marcación de puntos en forma de recta, ¿sí? En donde se represente o se visualice desde 0 hasta el punto más alto, esa representación numérica o estadística de la vacunación. En este caso vamos a tomar los 4 intervalos, vamos a tomar lo que sería la frecuencia absoluta, la vamos a colocar en la gráfica y vamos a colocarle el promedio de vacunación de esos grupos, de ese límite inferior y el límite superior, es decir, ese promedio de esos límites agrupados. En este caso tenemos de 0 a 68.262.618 en el intervalo 1, 15 países. Esos 15 países, como ya les había comentado, entra Venezuela, Haití, Cuba, Ecuador, etc. En el segundo intervalo solamente entra un país con 204.319.616. Y luego tenemos lo que sería en el tercer intervalo un solo país también con 340.376.614 promedio de vacunación. Y en el intervalo 4 también tenemos un solo país, que es Estados Unidos, con un promedio de vacunación de 476.433.612. Por último, tenemos lo que sería nuestra torta, que se representa, hay que tener en cuenta que la torta es para datos, no es para datos cuantitativos exactamente, sino cualitativos. Sin embargo, aquí hicimos esta torta en referencia a datos cuantitativos. Tenemos un 83% que va desde 234.619 hasta 136.291.117. En los otros 3 agrupaciones o en los otros 3 intervalos, que viene siendo 2, 3 y 4, tenemos un 5% en cada una de ellas, que viene siendo el segundo intervalo 136.291.117 hasta 272.348.115, un 5%. De 272.348.115 a 408.405.113 tenemos también un 5%. Y por último, de 408.405.113 a 544.462.111 también tenemos un 5% en esta torta. Ya les voy a explicar lo que sería en esta gráfica, mejor dicho, se las voy a mostrar, profesor, a todos mis compañeros, para que puedan más o menos visualizar cómo lo trabajamos en nuestro equipo, que está conformado por mi persona Jesús Fuentes y mis compañeras Vanessa y Stephanie. Ya les voy a mostrar lo que sería esta información. Fíjense que tenemos lo que sería la tabla de frecuencias y tenemos lo que sería los datos suministrados por el profesor.
Bueno, me despido, compañeros. Espero que les haya servido este video. Disculpen lo largo que se hizo, pero creo que toma su demora. De todas maneras, voy a anexarle tanto el Excel, profesor, compañeros, como el video para que ustedes puedan ir relacionando lo que les estoy explicando con las gráficas que están en este Excel. Bueno, buenas tardes, feliz sábado, feliz fin de semana y espero que les haya servido esta información. Hasta luego.